La charla de hoy, llamada Historias de Árboles, va a estar dividida en dos partes. Una primera va a ser presentada por Eduardo Chacón Madrigal y la segunda va a ser presentada por Gerardo Ávalos Rodríguez. Ambos ellos son profesores de la Escuela de Biología de la UCR. La dinámica será que cada uno de ellos tendrá 20 minutos aproximadamente para compartir sus vivencias, su sabiduría, sus experiencias. Y transcurrido este tiempo, nosotros les vamos a estar avisando que ya se está acabando el tiempo, unos 2, 3 minutos con anticipación. Les pedimos amablemente que durante la charla mantengan sus micrófonos apagados para poder escuchar sin interrupciones a los ponentes y, de ser posible, mantengan sus cámaras encendidas para hacer de la virtualidad un entorno un poco más amable, un poco más cálido. No duden en hacer comentarios o hacer preguntas en el chat y posteriormente, cuando acaben los dos ponentes, tendremos unos 20 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, sin más, muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarnos y le cedo el espacio a Eduardo. Adelante. Ok, la situación técnica que estábamos resolviendo ahorita. Un poco de paciencia, por favor. Tienes el micrófono apagado, Eduardo. No te escuchamos. No, no te escuchamos, qué extraño. Ahorita que hicimos las pruebas y estaba funcionando bien. No, ¿tú escuchas, Bowie? Yo no escucho. No, no se escucha. Ahí. Ahí sí, ahora sí. Ah, perdón. Es que cometí el error de ponerme audífonos y se desconfiguró todo. Ok, todo bien. Ok. Bueno, entonces supongo que lo que no oí fue que me presentaron, ¿verdad? Sí, Ok, la presentación básica fue introduciéndolos a ti y a Gerardo, diciendo que tú vas a ser primero, pero la ok, presentación la dejo para que ustedes mismos se presenten. ok, bueno, está bien. Ahí disculpe el enredo. Bueno, ahí me veo, sí. O cómo es. Perfecto, ahí se ve la presentación, muy bien. Ok. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Agradecer a Juan y a Bowie por invitarme, ¿verdad? A dar esta charla, ¿verdad? Desde hace tiempo eh, nos habíamos puesto de acuerdo, ¿verdad? Ahí yo le comenté, bueno, que quería hablar sobre historias de árboles, ¿verdad? Al final, la presentación se llama Historias y Cuentos de Árboles. Ahí he pasado un par de semanas tratando el tema eh, vamos a ver cómo aquí. eh, Ahí la pueden ver, la presentación, sí. Sí, En Perdón, pantalla completa o está. estaba con el micrófono apagado, se ve la presentación, pero no está corriendo todavía. Ok, pero está ¿Eh? la pantalla completa con la presentación. Sí, sí, correcto. Ok, bueno, está bien. Vamos a ver. No, pero no está corriendo. Déjeme ver qué pasó. Sí, sí. Eh, Vieras que no es la primera vez, en otras ocasiones cuando ponen los audífonos, yo no sé qué le pasa al Zoom, pero se vuelve loco. ajá, sí fue eso que pasó, pero ahorita estoy perdido. Monitores. mm, ¿Te ok. gustaría enviarnos la presentación? ¿Intentamos nosotros o quieres intentar? Voy a intentar ese monitor 2. Eh, Déjenme para ver. Otra voy a.
Listo. ¿Se ve ahí? Se ve tu computador. Ay. Mm, Bueno, mientras ahí. tanto, no se ve. ¿Se Les sigue viendo vamos- el... Ahorita Ah, ya. no se ve nada, solamente las diferentes pantallas. Es decir, las diferentes personas, no se ha compartido pantalla. Ahí está compartiendo y se ve los pingüinos en el computador. Finos. ¿Y ahí? Y ahí ya se ve perfectamente. Ah, ok, he dicho. Yo qué enredo me hice. Ok, bueno, ahí disculpe el enredo. Eh, bueno, entonces les decía que les agradecía por la oportunidad de hacer esta charla. Había estado ahí varias semanas estudiando un poquito sobre este tema que, bueno, desde hace mucho tiempo he estado pues también revisando porque todos los años he estado dando un curso que se llama Árboles del Valle Central. Entonces, ya esta parte de las historias y cuentos ya lo había estado estudiando, pero tomé un ratito más para darle más profundidad. Entonces, bueno, se llama Historias y Cuentos de Árboles, ¿verdad? Entonces, la idea es, digamos, ¿por qué se llama así? Bueno, ¿por qué le puse Historias de Árboles? Y la pregunta va un poquito más allá de por qué historias de árbol. Mi pregunta va de cómo los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza y como los árboles son parte de la naturaleza, pues cómo los seres humanos nos relacionamos con los árboles, ¿verdad? Entonces, bueno, desde el origen de la humanidad, ¿verdad? Digamos, de nuestra especie. Los humanos hemos intentado explicar el universo que conocemos, ¿verdad? Explicar el origen del mundo, los fenómenos naturales, y para eso generalmente nos basamos en nuestros sentidos, ujú, y en nuestra habilidad de interpretar a través de los sucesos que nosotros vamos viendo, que ocurren a través del tiempo, ¿verdad? De ahí, de esa pues querer interpretar la naturaleza, de ahí nace la ciencia también, ¿verdad? La ciencia es querer interpretar la ciencia pues, de una forma eh, precisa, ¿verdad? Sin embargo, siempre nuestra existencia, ¿verdad? Está limitada y no podemos estar pendientes de todos los eventos eh, que van sucediendo. Y es hasta recientemente que podemos registrar esos eventos, ¿verdad? Que tenemos un lugar como las computadoras o los libros en los que podemos ir registrando esos eventos. Eh, em, muchas de lo que sabemos o de lo que nos sabíamos antes de que podíamos registrar los eventos, mucho de la información que teníamos era por transmisión oral. Ujú. Confiábamos en en antepasados, ¿verdad? Nuestros abuelos, abuelas, en las historias que ellos nos decían, ¿verdad? Porque tal vez teníamos confianza, ¿verdad? De que si ellos habían vivido tanto tiempo, pues era porque lo que sabían es real, ¿verdad? Y entonces, pues recibimos alguna información de manera oral pues yo pienso que de ahí van naciendo los mitos, ¿verdad? Así, nuestros antepasados es posible que adoraran a los árboles por muchas razones, ¿verdad? Por ejemplo, en los árboles, donde hay árboles es muy probable encontrar frutos, ¿verdad? Todos los años, cuando los árboles producen frutos, pues ese evento se da de manera casi precisa en muchas especies, de manera anual. Y entonces, pues ahí encontramos alimento, ¿verdad? También es muy común que donde hay árboles, también encontramos agua, ¿verdad? Pues los árboles sirven
en el ciclo del agua, y entonces es donde hay un bosque es probable encontrar agua también, ¿verdad? Y otra cosa importante, donde hay árboles, es posible encontrar madera o leña para muchas cosas que la necesitamos, ¿verdad? En el pasado, pues para cocinar, para calentarnos y así, ¿verdad? Entonces, los árboles están relacionados a la producción de madera. También donde hay árboles, generalmente hay refugios, ¿verdad? Hay un refugio que nos ayuda a cuidarnos de la lluvia o a cuidarnos de las altas temperaturas cuando hace mucho calor. Entonces nos refugiamos, eso lo vemos hasta en los animales, ¿verdad? Que se refugian en los árboles. Eh, y es, y es posible eh, que los árboles, ¿verdad? Que nuestros antepasados cuidaron y que ellos los cuidaban porque les daban todos esos recursos, alimento, leña, abrigo, materiales, ¿verdad? Eh, Ellos los cuidaron y por lo tanto, porque esos árboles cuidaban de ellos, ¿verdad? Los árboles cuidaban de las personas, entonces las personas cuidaban de los árboles. Y por lo tanto, eh, sentían cierta adoración hacia ellos, ¿verdad? Y también es posible que esos árboles estaban desde que nacieron, ¿verdad? De que esas personas nacieron y por referencia de sus antepasados, pues sus antepasados es posible que le dijeran, bueno, ese árbol estaba ahí desde que yo nací, ¿verdad? Porque los árboles son organismos muy longevos y es posible que nuestros antepasados dijeran, bueno, ese árbol yo lo conozco desde que yo nací y ahí estaba, ¿verdad? Y entonces eso se va relacionando como si alguien que es pues anciano me dice eso, que ese árbol estaba ahí desde antes, yo pienso que ese árbol pues es el origen de la vida, digamos. De ahí nacieron todos, ¿verdad? Porque está desde hace mucho tiempo. Eh, los árboles tienen en general raíces muy profundas, ¿verdad? Donde nosotros no podemos llegar, ¿verdad? Y también tienen, o son muy altos, ¿verdad? Que es a partes donde pues nosotros tampoco podemos fácilmente llegar. Y entonces eso nos hace pensar que son especiales. Ujú. Eh, los árboles en general son, desde una perspectiva, las formas de vida más importantes que tiene la Tierra. Mira, sin los árboles casi que no se podría sostener el- toda la vida, ¿verdad? Los animales, insectos, nosotros mismos, pues están otras plantas, ¿verdad? Pero en general los árboles tienen un papel muy importante. Y se menciona en algunas culturas que los árboles nos dan la vida. Ujú. Em, de hecho, bueno, actualmente nosotros hemos visto, ¿verdad?, que la pérdida de los bosques hace más difícil sostener la biodiversidad que tiene el planeta, ¿verdad? Incluso si se perdieran todos los bosques, podría ser que la Tierra se vuelva inhabitable. Em, Y bueno, desde otra perspectiva también, pues los árboles hace que se creen en nuestra imaginación muchas cosas, ¿verdad? Eh, en algunas culturas los árboles o los bosques están asociados a lugares oscuros, ¿verdad? O mágicos, o donde ocurren cosas maravillosas, ¿verdad? Son sitios donde ocurre, el bosque en general son sitios donde ocurre la transformación humana, ¿verdad? Sí, ahora incluso, digamos, está demostrado científicamente de que ayuda mucho a la salud mental, ¿verdad? Ayuda también a nuestra salud física, pero, digamos, sí tienen esa asociación de que transforman a los humanos, ¿verdad? Y desde mucho tiempo los árboles están asociados a conceptos como el origen de la vida o a la sabiduría, ¿verdad? Entonces, yo pienso que contar historias sobre ellos, ¿verdad? Nos ayudan a cuidarlos, como tener, como, sí, como saber un poquito más de ellos y incluso de árboles individuales en particular.
nos ayuda a cuidarlo. Por ejemplo, pues nosotros estamos celebrando el Día de la Tierra, ¿verdad? Que fue una invención humana, ¿verdad? Es una invención humana, pero ese Día de la Tierra, de mi percepción, todos los días son días de la Tierra, ¿verdad? Todos los días hay que cuidarla. Pero la creación de ese Día de la Tierra nos da eh, o hace que la humanidad tenga más conciencia sobre el planeta que tenemos y de vez en cuando, pues, aprovechando el Día de la Tierra, pues conseguimos alguna nueva legislación que sea buena para el ambiente, ¿verdad? Porque los políticos se ponen a, pues, eh, digamos, como decimos en Costa Rica, a pasar la brocha el Día de la Tierra para que se haga algo en el ambiente mejor, ¿verdad? Entonces es bueno tener ese Día de la Tierra para hacer conciencia. Ujú. Aunque para mí todos los días son Día de la Tierra, pero igual es bueno tener historias de árboles, incluso de árboles individuales para cuidarlos, para saber de ellos, para que la gente les agarre aprecio, ¿verdad? O cierta admiración. Entonces, por ahí mi idea de que es bueno contar historias de árboles, ¿verdad? Historias propias de un individuo. A mí en particular, yo siempre recuerdo un árbol en especial, digamos, y desde ahí la especie, es mi especie favorita, el guapinol. ¿Verdad? El guapinol, el árbol de guapinol es mi especie favorita, porque recuerdo que frente a mi casa había un guapinol que era un guapinol que soportó de todo, soportó incendios, soportó urbanizaciones y siempre tractores que le pasaban, ¿verdad? Y entonces para mí ese guapinol que era muy fuerte, siempre me causaba mucha admiración, ¿verdad? Ese individuo en particular. Y entonces, bueno, de ahí viene la propuesta de contar historias de árbol. Pero entonces yo les voy a contar algunas historias de especies, algunas son especies, algunos son individuos. Entonces voy a empezar en particular por el árbol de Bodi, ¿verdad? Porque se llama el árbol de Bodi a un ficus, un higuerón, lo que aquí llamamos higuerón, ¿verdad? Que es ficus religiosa, ¿verdad? Que es bajo un árbol de esta especie, es el árbol de Bodhi. Bajo ese árbol fue que Siddhartha Gautama se sentó a meditar y alcanzó la iluminación espiritual. Entonces, dentro del budismo hay mucho aprecio por esta especie, ¿verdad? Por esta especie en particular, pero también por individuos. Por ejemplo, eh, este árbol que está en el templo de Bodhi, ¿verdad? Se supone es el, un, o viene, o digamos, este árbol en particular, viene del árbol original. Digamos, ya han pasado, digamos, varias generaciones en que se ha ido sacando eh, una estaca de árboles, ¿verdad? Y entonces se tiene este árbol, ¿verdad? Que proviene del árbol original donde Buda alcanzó la iluminación y entonces es un árbol sagrado donde miles de peregrinos van a visitarlo, ¿verdad? Porque es descendiente original. Ujú. Em, bueno, hay varias creencias, ¿verdad? Con relación a este árbol, se piensa que cuando el mundo se acabe, este árbol será el último en desaparecer, ¿verdad? Y que también se afirma que allí florecerá un loto cuando si nace un Buda nuevamente, ¿verdad? Eso es como una creencia que por ahí encontré. Y bueno, se está viendo la presentación. Sí, 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 estamos viendo la foto del árbol en la India, en el templo de Mahabodhi. Ok. El otro, mm, el otro árbol o la otra historia que quería contar, ¿verdad? Es sobre, bueno, un árbol que en realidad no tiene identidad, pero es un árbol que se menciona mucho digamos, en la Biblia, ¿verdad? En las religiones que son las que llamamos religiones abrahámicas, ¿verdad? Que es la religión judía, cristiana, que es un árbol que se nombra en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, que es donde se dice que, bueno, en el Génesis se dice
que Eva dio de comer a Adán del árbol del conocimiento del bien y el mal. Digamos, es un árbol que tenía la propiedad de que tenía el conocimiento del bien y el mal, y pues estaba prohibido comer de ahí. Em, los pintores europeos luego pintaron, digamos, en el Génesis no se menciona nunca cuál era la especie de árbol, nada más se llamaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso hace referencia a que podría ser todos los árboles. O sea, o el árbol de todo. Ujú. Y posteriormente los europeos, los pintores europeos, pintan esa escena del Génesis como como una manzana, ¿verdad? Y entonces de ahí se sigue pensando, se hace famosa la manzana eh, de Adán, ¿verdad? La que comió Adán. Pero bueno, es un concepto importante ahí es que la historia porque es ahí donde inicia la humanidad, digamos, dentro de las religiones abrahámicas, es ahí donde los humanos tienen que salir del paraíso y los ponen en la tierra. Entonces es a partir del uso de un árbol, ¿verdad? Eso es interesante. También, bueno, en otras partes del Antiguo Testamento se mencionan muchos árboles. Digamos, en general hay un estudio que menciona que los árboles y los bosques son los organismos vivos que más se mencionan además de los humanos. ¿Verdad? Más de 525 veces están mencionados árboles y se reconocen hasta 22 especies de árboles dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. Este otro me llama mucho la atención, es de los polinesios, ¿verdad? El totara es una especie endémica de Nueva Zelanda y en la cultura maori, el totara es el primer hijo de Dios, del creador de ellos, y es el primer hijo y los humanos somos hermanos de ese árbol, ¿verdad? Es un podocarpus que crece en Nueva Zelanda. Todos, ellos mencionan, ¿verdad? Este árbol es el primer hijo de Dios, ¿verdad? Y todos vamos como hermanos y además ellos incluyen, es muy interesante, que incluyen otras plantas y árboles dentro de los ancestros, digamos, como compartiendo eh, líneas de parentesco. Dentro de las líneas de parentesco hay plantas, ¿verdad? Por ejemplo, que eh, el taro, ¿verdad? Es que es una planta de allá, eh, es hermana de una línea de parentesco, ¿verdad? Las plantas son hermanas, mencionan ellos. Ujú. En las culturas de Mesoamérica, la ceiba, ¿verdad? O como se llama en maya, yaché, es un árbol sagrado, pues la ceiba es un árbol imponente, es uno de los árboles más altos en los bosques tropicales y por su imponencia, ¿verdad? Es un árbol muy atractivo, ¿verdad? Em, los culturas mesoamericanas lo tienen como un árbol sagrado. Ellos dicen que es la unión de tres mundos, ¿verdad? El mundo terrenal, el cielo y el inframundo, ¿verdad? Es un árbol muy importante y lleva el concepto del árbol de la vida. Ujú. El concepto del árbol de vida está en muchas culturas del mundo. Uno de esos árboles de la vida es el Yggdrasil. Es un árbol sagrado en las culturas nórdicas. No, digamos, es un concepto, digamos, no hace referencia a una especie en particular, aunque en algunos poemas nórdicos se menciona que es un fresno, ¿verdad? Un fresno es un fraxinus, un, eh, sí, un fresno. Eh, ellos en algunos poemas se menciona que es un fresno, pero en otras partes podría referirse a otras especies. Entonces, pero es un concepto de árbol, ¿verdad? Y ellos dicen que es el árbol de la vida, ¿verdad? De ahí las ramas se extienden en el cielo y tiene raíces y de ahí se emana la sabiduría, ¿verdad? Ellos mencionan que en el árbol ocurren 9 mundos, ¿verdad? Eh,
que es el donde están los muertos, la oscuridad, el reino de la oscuridad, el reino de los elfos, el mundo del fuego, el lugar en una parte está el lugar de los humanos, en otra parte está la sabiduría y en otra la naturaleza, ¿verdad? Digamos que el cosmos de la cultura nórdica es un árbol entero, ¿verdad? Em, pues cuando las culturas o la religión cristiana llegaron a las partes norte, ¿verdad? Con tal de evangelizarlas. Bueno, existe el cuento yo no sé si es real, pero lo he buscado, digamos, de que el origen del árbol de Navidad viene porque San Bonifacio, que es se le menciona a San Bonifacio como el apóstol, sí, el, como el apóstol de Alemania, eh, el que fue a cristianizar las culturas en Alemania, ¿verdad? Entonces, se pinta generalmente a San Bonifacio con un hacha, porque con un hacha San Bonifacio cortó el Yggdrasil y en vez del Yggdrasil sembró un abeto que para él representaba la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, desde ahí nace el concepto del árbol de Navidad como un concepto muy cristiano, ¿verdad? Y es porque, digamos, al suplantar un árbol por otro, podía quitar esa idea de las culturas nórdicas, ¿verdad? Del, del Yggdrasil. Ujú. Ahora, hay algo de por qué características tienen los árboles que los hacen especiales, ¿verdad? Que hacen que todas estas mitos o creencias, ¿verdad? Que hay en diferentes culturas, utilicemos un árbol como referencia, ¿verdad? Es algo que nos preguntamos, ¿qué los hace a estos árboles especiales, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay ciertas características. Una es que los árboles son altos, digamos, generalmente pueden llegar, son de los organismos más grandes que conocemos, ¿verdad? Actualmente el árbol más alto que se conoce es un individuo, lo llaman hiperión, es el árbol vivo más alto del mundo, todos los años se mide, a ver cuánto creció. Está en los bosques de California, ¿verdad? Es una secoya roja. Em, y bueno, actualmente la localidad se mantiene secreta para que no, digamos, no causen daños en el suelo y así, pero mide 116 metros, ¿verdad? Bueno, sí, hasta con milímetros lo tiene, ¿verdad? Este es de los árboles más altos y por ser los árboles muy altos es porque también eso causa, pues, impresión en la gente. Ujú. El hiperión no es el árbol más alto que se ha conocido. Hay otro árbol que, bueno, se tumbó, lo cortaron, ¿verdad? Se le llama el gigante de Noxac, ¿verdad? Era un árbol gigantesco, era otra especie, Pseudotsuga menzizi, ¿sí? Lo midieron en el suelo con cinta, medía 142 metros y, bueno, lo cortaron en 1890. Hasta le hicieron una noticia en, en un periódico en Nueva York, ¿verdad? Cuando lo cortaron. Bueno, los árboles tienen otras características que son muy longevos, ¿verdad? Pueden durar muchos años. Y bueno, aquí eh, el que lleva el premio en realidad no es un árbol, sino un bosque. Un bosque que se supone todo está formado por un solo individuo que es clonal, o sea, que va produciendo eh, otros individuos por medio de clones, ¿verdad? Y que se conoce con el nombre de pando, ¿verdad? Tiene un nombre propio, se llama pando, es eh, un álamo, ¿verdad? Que está en Utah. eh, Se supone que todo ese individuo, ¿verdad? Que es un solo individuo, pero que tiene diferentes, digamos, tallos. Se han contado hasta 47.000 tallos y que ese, pues, genotipo ajá,
sí, digamos, tiene entre 80.000 y 100.000 años, ¿verdad? Entonces, eso es impresionante, digamos, la historia de este es muy interesante, de este organismo es muy interesante, ¿verdad? Y también tiene números impresionantes, ¿verdad? Es el organismo que tiene mayor biomasa en el mundo. Ujú. Pero digamos Disculpa, Eduardo, que ya cada está uno de esos cargando. árboles individuales es joven. Pero entonces, a pesar de que todos son un individuo muy viejo, cada uno de los tallitos o clones es muy joven. Entonces, algunos no lo consideran como el más viejo, ¿verdad? Entonces hay otros individuos, ¿verdad? Hay un roble que le llaman el roble de Jarupa, que está en California. Es si lo ven, es un árbol eh, pequeñito, digamos. No parece que tenga tanto tiempo, ¿verdad? Pero sí se le ha calculado que tiene 13.000 años. Ujú. En Noruega hay otro individuo que se le llaman el viejo Chico, no sé cómo leerlo, Chico. Es un Picea abies, se le calculan casi, bueno, 9.550 años. Algunos de estos también mencionan que no hay una prueba contundente de su edad, digamos, que esas son estimaciones que han hecho, pero que no es preciso, entonces algunos no creen mucho en eso. Em, Hay otra especie que se llama Pinus longeva. No longevas porque son árboles que duran mucho tiempo, ¿verdad? Que sí es más, se le dice que es como una edad muy precisa, ¿verdad? Que le llaman Matusalén, que está en California. Eh, Hay un organismo, o hay una historia de un árbol de esta misma especie que se llama Prometeus, que sí se sabe exactamente la edad, pero porque lastimosamente cortaron el árbol. Cortaron el árbol y pudieron calcular contando anillos la edad exacta, ¿verdad? Y es un poquito mayor que este, ¿verdad? Pero ese es el único organismo así que tenga más de 4.000 años que se sabe exactamente que tenía la edad que se reporta, ¿verdad? Prometeos, pero lastimosamente lo cortaron. Y algo muy interesante, por ejemplo, en esta especie de pinos longevas, que las hojas duran 45 años. O sea, una sola hoja puede durar hasta 45 años. Hay otro árbol, ¿verdad?, Disculpa, que es Eduardo, muy famoso, perdón, te interrumpo, Eduardo. se Ya le conoce para que como el vayas árbol de cerrando. Tule. Ah, es que no me escucho. El árbol de Tule está en México, es un ahuehuete. El árbol de Tule es el individuo, ¿verdad? Es este individuo que está en la diapositiva. Em, pero el nombre común del árbol, ¿verdad? Es ahuehuete, ¿verdad? Que significa el viejo del agua. Este árbol que está en México, el árbol de Tule, se le calcula 58 metros de copa, ¿verdad? Y se piensa que se necesitan hasta 30 personas con las manos entrelazadas para poder abrazarlo y que bajo la sombra pueden caber hasta 500 personas, ¿verdad? Em, Se le conoce como bueno, ahuehuete, el nombre común de la especie, que es un taxodium. em, Significa el árbol o el viejo del agua, ¿verdad? Porque su hábitat natural es siempre asociado a cuerpos de agua, ¿verdad? Como se nota en esta fotografía. Em, Hay otro arbolito que me encontré en la historia que se llama el árbol de Teneré, que, bueno, ya no, el individuo ya no existe, ¿verdad? Se le consideraba el árbol más solitario del mundo, ¿verdad? Es un arbolito que estaba en el desierto de Nigeria y que estaba rodeado completamente de desierto, ¿verdad? Se menciona que hasta no había ningún otro árbol a 400 kilómetros alrededor de este individuo. Eh, mu- Murió el árbol en 1973, pero se hizo famoso, ¿verdad? Porque era un árbol donde todas las caravanas pasaban, digamos, era un punto de referencia. Muchos árboles
se utilizan como puntos de referencia. Incluso, bueno, por ejemplo, nosotros los ticos utilizamos árboles como puntos de referencia, ¿verdad? Árboles que llaman la atención. Y ese arbolito de Tenere, era un punto de referencia donde siempre, pues ahí pasaban las caravanas y siempre tenían que descansar en el arbolito. Era, bueno, hay una descripción ahí de 1939 donde el que describe el árbol decía que era un ser increíble, ¿verdad? Porque no se explicaba cómo ese arbolito ahí solito en medio del desierto podía existir y cómo había soportado tantas fogatas y los camellos y que, bueno, es un individuo increíble. Tanto así que cuando murió, se lo llevaron a un museo, ¿verdad? Y le hicieron su casita al árbol, ¿verdad? Está en el museo de Niamey, en Nigeria, y ahí se conserva el árbol de Tenere. Aquí yo pienso, bueno, me llama también mucho la atención este árbol porque en general una característica de los árboles es que son muy resilientes. Ujú. Y a la vez son muy dependientes del ambiente. Son muy afectados por el ambiente que los rodea y a la vez afectan el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos un pino, un ciprés, que cuando bota las hojas, pues alrededor cambian la estructura del suelo que está alrededor de ellos. Entonces, pueden cambiar el ambiente y yo pienso que también pueden cambiar el destino de las personas. Pienso que también pueden cambiar el destino de los países y pueden servir como mensajeros, ¿verdad? De paz y esperanza, ¿verdad? Entonces, aquí me cambio la historia a esta señora, ¿verdad? Porque es un ejemplo de cómo los árboles pueden cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, y también los humanos podemos hacerlo, ¿verdad? Como lo hizo esta señora, es Wa- Wangari Maathai. Ella es la primera mujer africana en ganar el Premio Nobel de la Paz en el 2004 y con un mensaje, ¿verdad? Con un mensaje que era un mensaje insignia, que era sembrar árboles. Ella fundó un movimiento que se llama el Cinturón Verde, que es una organización que promovía el cultivo de árboles entre grupos de mujeres rurales. Y bueno, como mencioné, ella tenía el objetivo de ella era que sembraran árboles. Em, Ella pensaba, y bueno, yo creo que también podría ser así, que sembrar árboles puede solucionar muchas cosas, ¿verdad? Del ambiente. Incluso con esa misma insignia pudo cambiar la democracia del país, ¿verdad? Que llevaba un montón de años en dictaduras y por proteger parques y sembrar árboles fue que empezó una lucha política, ¿verdad? Y entonces, em, gracias a esa lucha política, pues hasta derribó una dictadura, ¿verdad? Y llevó paz a Kenia, ¿verdad? Que es donde es ella. Entonces, por ese mensaje de ambientalista y político, ¿verdad? Ella recibió el Premio Nobel de la Paz, pero por eso siempre en la foto sale con un arbolito, ¿verdad? Porque su mensaje venía a partir de sembrar árboles. Ujú. Y bueno, yo pienso que siempre debería como promover ese amor por los árboles puede ser a través de historias, puede ser em, a través de, no sé, de crear espacios alrededor de ellos donde uno pueda descansar y admirarlos, ¿verdad? Y bueno, y una historia que también bueno, que ahora yo le dejo a Gerardo para que siga con una historia de árboles que también es muy bonita. Entonces, ahora le doy la palabra a Gerardo. Ahí después me pueden hacer preguntas. No, 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 no. Juan, Bueno, había visto gracias, Eduardo. que tenía la mano Muchas levantada. gracias, Creo que voy Eduardo. a saltar directamente a la presentación. Y es Adelante, Gerardo. consistente, ¿verdad? La presentación con las historias que está contando Eduardo y yo les traigo la historia de Ginkgo biloba. Ahí está. Juan, Todavía
Todavía tienes, vamos a ver, creo que Tienes que voy a detenerla. comenzar. ¿Nos escuchas? Está. Allá. ¿Sí ves la presentación? Sí, tienes que empezar a reproducir, pero se ve el PowerPoint. Perfecto. Perfecto. Sí, yo les voy a hablar de un proyecto que tenemos en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica en el Jardín Lancaster. Primero que todo, agradecer al colectivo Trueque y a Eduardo por la invitación. Y mi nombre es Gerardo Ábalos, yo soy profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Y vamos a comenzar primero con un video breve. Entonces vamos a cambiar a YouTube. El video va a tomar, a ver si lo encuentro por acá. Y ahora no encontramos a YouTube. Un segundo, si ese, vamos a buscarlo. Sí, está bien. Adelante. Tengo muchas ventanas abiertas. Si no, lo buscamos acá. Lo tengo, Bowie lo tiene aquí, Bowie lo encontró. Si quieres, lo reproducimos Bueno, nosotros. sí, claro. Entonces, por favor, muchas gracias. Voy a detener las. Ok. Ahí está. Tal vez Bowie nos pueda ayudar. La finalizar el video, entonces, continúa. Gracias. El video está en inglés, pero tiene subtítulos y es muy sencillo. Dura alrededor de unos 4 minutos. These are the real witnesses. These trees have seen everything. At 8:15 in the morning on August 6th, 1945, Enola Gay, the American bomber plane, dropped an atomic bomb on Hiroshima. It exploded 600 meters above the hospital. It didn't explode on the ground, but in the air. I've heard that the bomb was dropped from this height to kill as many people as possible. The radiation burned all living things in Hiroshima, particularly in the 2-kilometer radius of the epicenter. People were burnt alive. This garden is about 1.5 kilometers from the epicenter of the bomb. I heard from many people that at the time there was no color in Hiroshima. There was only black, white, or gray. Some people said that no plants would grow here for the next 75 years, and everybody believed that rumor. They thought this town was dead. At the time, the trees looked like charcoal, a stick of charcoal like this, but on some of the trees, buds emerged. When people saw that the green buds had come out, they thought they could survive as well. It was comforting. I can just imagine the vividness of the tiny green bud in that colourless world. It must have given people some comfort and hope. My friend Nasreen Assimi and I established the Green Legacy Hiroshima project as co-founders. I am so grateful to Nasreen. I was born and raised in Hiroshima, but I lived here without really seeing these trees because they were so normal and nothing special to me. Thanks to an outsider's perspective, I was able to see them properly for the first time. The trees taught me many things. I began to love them and wanted to tell other people and the next generation about them.
Green Legacy Hiroshima tries to plant the seedlings of these trees in places with nuclear power, places under the nuclear umbrella, and those places that have experienced various natural disasters. We hope the trees can deliver the message that we as people have the power to recover and survive. Trees have a magical power to tell each person what they need to hear. They speak to each human being as well as the whole of humankind across the world. Bueno, muchas gracias a Bawi que nos salvó en este caso. Pues ahora sí vamos a la presentación. Eduardo estaba hablando de varias historias de árboles, en este caso la Universidad de Costa Rica, y este proyecto trajo los árboles sobrevivientes del bombardeo atómico de Hiroshima a Costa Rica. Y es interesante porque esta fundación Legado Verde de Hiroshima se estableció relativamente de una manera reciente en 2011, y en Japón estos árboles tienen un significado sagrado, se llaman Hibaku Humoko. Entonces, como lo dijo el video, al sobrevivir la destrucción causada por el bombardeo atómico, los árboles dieron esperanza a la gente de Hiroshima. Entonces, actualmente la fundación lo que hace es recoger las semillas de estos árboles que sobrevivieron el bombardeo atómico y la dispersa por el mundo. Con los conflictos que tenemos actualmente en Ucrania, en Gaza y en otras partes del mundo, es evidente que el mensaje de la fundación es sumamente fuerte. Y se usa un árbol, esto es algo maravilloso, que se usa un árbol como un símbolo poderoso de paz. Actualmente la fundación está formada por 38 países y Costa Rica se convirtió en el socio 124. Somos el único país en Centroamérica que tiene los arbolitos. El lugar más cercano a nuestro país es Colombia. Y de ahí en adelante México no tiene el proyecto, algo que sería importante también de transferir a nuestros hermanos de México, porque ellos tienen las condiciones climáticas más apropiadas para este tipo de árboles, porque los árboles son japoneses, son de China, de Corea, y pues son árboles de zonas templadas. Si nosotros vemos el paisaje actualmente en términos de lo que es la amenaza nuclear, hay 9 países que tienen arsenales nucleares y aproximadamente de esos 13,000 armas de destrucción masiva, 2,000 están simplemente de apretar el botón. Entonces es inminente el riesgo que nosotros corremos, ¿verdad? Y con los conflictos armados recientes, pues hemos estado a pasitos, ¿verdad? De que alguien tenga la brillante idea de apretar el botón y que nos mande a un planeta devastado. Entonces el proyecto no solamente trata de difundir el mensaje de que es importante eliminar las armas de destrucción masiva, sino de crear una cultura de paz. Y una cultura de paz no solamente es la ausencia de conflictos armados, sino necesitamos una cultura, es decir, una sociedad que sea justa. Por ahí dicen que toda aspiración de una sociedad humana avanzada debe ser alcanzar la paz. Entonces, de los países en el mundo que tienen a estos árboles sobrevivientes al bombardeo atómico, Costa Rica es el único aquí en Centroamérica. Entonces, nuestros objetivos es difundir el mensaje no solamente de usar el árbol como un símbolo poderoso de paz, sino también crear la conciencia de que es necesario, pues, crear esta cultura de paz que también se extiende a otros aspectos, como por ejemplo la justicia social y la justicia ambiental. Y las donaciones se hacen a instituciones, no a individuos. De ahí que la Universidad de Costa Rica fuera pues un candidato muy fuerte, y en realidad cuando contactamos a la fundación, pues se alegraron muchísimo, porque Costa Rica, creámoslo o no, tiene una fama muy importante todavía, ¿verdad? Que ahorita estamos como pues echando por la borda, de ser un ejemplo a nivel ambiental y un ejemplo a nivel de progreso social, ¿verdad? Que ahorita pues eso está en crisis.
Entonces, nosotros hicimos todo el estudio pertinente porque ginkgo y muchas de las especies que están en Japón y son parte de este proyecto, pues son especies de zonas templadas que no necesariamente van a sobrevivir en el trópico. Tenemos dos especies actualmente, una de ellas es ginkgo biloba. Aquí vemos que están siendo recibidos por nuestros herbívoros locales. Entonces los arbolitos hay que defenderlos, primero nos decían, bueno, hay una buena razón por la cual ginkgo no está en Costa Rica, ¿verdad? Porque no puede sobrevivir. Pero cuando trajimos las primeras semillas nos dimos cuenta de que tomaba aproximadamente unas 2 semanas en germinar y que no había darle ningún tipo de tratamiento, porque las semillas que vienen de árboles de zonas templadas a veces hay que ponerlas en condiciones frías para simular lo que es un invierno templado. Pero en el caso de ginkgo simplemente germinaron a las 2 semanas. Sí nos dimos cuenta que hay que esterilizar el suelo, hay que controlar la humedad, hay que protegerlo de los depredadores y hay que ponerle un poquito de nutrientes. Entonces, estas son las primeras semillas que nos donaron y hay que ver que la donación sucedió al final de la pandemia, ¿verdad? Cuando estábamos todavía encerrados en nuestras casas y recibimos muy poquitas semillas, recibimos semillas de los Pirus caqui y de ginkgo biloba y eran poquitas. Entonces, ginkgo tiene una historia evolutiva muy interesante porque es un árbol que se considera un fósil viviente. Sin embargo, el término está mal utilizado porque un fósil es un organismo que ya ha muerto. Pero no, ginkgo es una especie que continúa viviendo, pero tiene una historia de 250 millones de años. Posiblemente lo dispersaron los dinosaurios. Ginkgo es una gimnosperma, o sea, no produce flores. Y lo que vemos en la fotografía, que parecen frutos, en realidad son semillas. Y la parte carnosa es un arilo. Ginkgo también es dioico. Eso quiere decir que vamos a tener plantas masculinas y plantas femeninas. Y las plantas femeninas son las que producen las semillas desnudas que al madurar, ¿verdad? Y se caen del árbol, y no sabemos qué las dispersaba originalmente en China, los perros las dispersan, pero no tenemos poblaciones naturales, así que no conocemos los dispersores originales, pero sí produce un olor muy desagradable como de mantequilla descompuesta. Aún así se utiliza en ciudades como un árbol ornamental. Por ejemplo, en Corea del Sur es muy popular y se utiliza en jardines, en paseos para peatones y está asociado a los templos, porque el significado de ginkgo es de un árbol sagrado que puede alcanzar una vida de 1000 años. Pues además de tener una historia evolutiva de 250 millones de años, puede vivir 1000 años. Entonces, ustedes observen aquí la belleza que tiene este árbol, ¿verdad? Como un árbol ornamental que además es resistente a la contaminación. Entonces es muy popular en países asiáticos como Japón, como China, como Corea, y también ha sido introducido en países templados como Europa, bueno, regiones europeas y los Estados Unidos. Y la característica de ginkgo en chino quiere decir pata de pato, ¿verdad? Porque la hoja semeja la pata de un pato. Y biloba porque la mayoría, bueno, y solamente una especie que es ginkgo biloba, tiene las hojas bilobuladas. Entonces es un árbol con una arquitectura muy hermosa y que además tiene unas hojas muy particulares. Entonces cuando los árboles los recibimos, los comenzamos a germinar, hay que pues entender que todos nuestros colegas nos decían, bueno, van a fallar porque ginkgo es un árbol de zonas templadas y aquí en Costa Rica no hay. Entonces ustedes pueden ver que estamos al final de la pandemia y las semillas comenzaron a germinar. Y esto es maravilloso porque el color de los árboles es como de un verde limón fosforescente, verdaderamente árboles radioactivos, yo digo. Bueno, en primero, ya de noviembre a diciembre del 2021, tuvimos las primeras plántulas y este arbolito se me parecía mucho a este personaje de una película pues muy popular que ustedes seguramente conocen. Pero las hojas de ginkgo son espectaculares, son demasiado bonitas, hermosas, y ginkgo además tiene asociado a él toda una herbolaria. Ustedes saben que se venden como pastillas y píldoras de ginkgo porque está asociado con la conservación de la salud del cerebro, ¿verdad? Y ciertas enfermedades pues degenerativas, pues ginkgo tiene la capacidad de pues desacelerarlas. Entonces hay toda una herbolaria asociada a ginkgo. Estos son nuestros arbolitos en la primera
donación que comenzaron a germinar. Como ustedes pueden ver, las hojas son extremadamente bonitas. Y en el caso de Diospyros, pues solamente tuvimos un arbolito y desafortunadamente murió. Pero la plántula de ginkgo es muy hermosa. Y actualmente estamos también intentando con los arbolitos de alcanfor que sabemos que logran establecerse en países tropicales como Colombia. Y hemos contactado a la Universidad de ICESI y ellos nos mandaron unas fotografías que muestran que los árboles se han establecido de manera exitosa. Este lugar en San José, seguramente ustedes lo conocen, está a un costado de la Casa Amarilla y en la esquina tenemos un árbol de alcanfor, lo cual quiere decir que el alcanfor se puede establecer en Costa Rica. Estos fueron sembrados por José María Orozco a mediados, casi el primer cuarto del siglo XX, y eso demuestra que los árboles pueden sobrevivir. Actualmente, el año pasado recibimos una nueva donación, tanto de alcanfor como de ginkgo, y estos son los arbolitos germinando en el Jardín Botánico Lancaster, donde está ubicado el proyecto. Aquí tenemos los primeros árboles. Este que les muestro aquí a la izquierda tiene aproximadamente 40 centímetros de altura. Estoy cruzando los dedos para sembrar el primer árbol en el Jardín Botánico. Esta fotografía fue tomada en julio del año pasado, ya los arbolitos están más grandes. Y todo es así como muy esperanzador porque estamos obteniendo no solamente una alta germinación, sino un crecimiento interesante. Entonces los árboles de ginkgo se están estableciendo y eventualmente los vamos a tener, por ejemplo, en el campus de San Pedro, en la Universidad de Costa Rica, en el Jardín Botánico Lancaster, porque la idea es que el público tenga acceso a estos árboles y al mensaje que ellos traen, ¿verdad? Recuerden que estos árboles no son para sembrar en el patio de mi casa o en el patio de un amigo. Estos son árboles para interactuar con las personas, pero que además llevan ese mensaje, porque no son árboles comunes, son los árboles que lograron sobrevivir al bombardeo atómico de la ciudad de Hiroshima. Y aquí ustedes pueden ver que los árboles ya están bastante robustos y que tenemos pues una buena probabilidad de sembrarlos en el jardín japonés. Y es interesante porque Costa Rica es un país muy pequeñito. La segunda donación la trajo Maya Mizuno, que es una estudiante de la Universidad para la Paz japonesa, que además tradujo este rótulo que tenemos en la linterna de la paz en el jardín japonés del Jardín Botánico Lancaster. Pues Costa Rica es tan pequeñita que Maya incluso nos conocimos de manera, digamos, accidental, y ella nos trajo la segunda donación desde Japón porque todas las empresas de courier que prometieron traer las semillas fracasaron. Entonces Maya las trajo personalmente. Y aquí tenemos a Nelson, que es uno de los horticultores del Jardín Botánico Lancaster, que está cuidando los arbolitos, y también personal de la Escuela de Biología que visitó el invernadero donde contamos con los ginkgos. Pues parte del proyecto tiene la idea de divulgar el mensaje, ¿verdad? No solamente el hecho de admirar al árbol y admirar toda su historia evolutiva y tener ese contacto temporal tan único, ¿verdad? Porque los árboles nos conectan con una dimensión temporal que para nosotros, con nuestras vidas tan cortitas, es muy difícil de comprender. Ginkgo puede vivir 1000 años y viene de una línea evolutiva donde es la única especie, ¿verdad?, que ha sobrevivido al cambio climático, a procesos de extinción masiva y a un bombardeo atómico. Posiblemente pueda sobrevivir Costa Rica. Si ha sobrevivido a todo eso, es muy probable, y eso deseamos, que sobreviva a Costa Rica. Entonces nosotros estamos desarrollando este proyecto con Jorge Warner, que es el experto horticultor del Jardín Botánico Lancaster, y con dos profesoras de la Facultad de Educación, de la Escuela de Bibliotecología, que son Daniela Rodríguez y Lorena Chávez, porque el proyecto lo llevamos a las bibliotecas públicas. Estamos usando una serie de diferentes medios y público para difundir el mensaje, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de material divulgativo. Esta hojita es el icono del proyecto que nos diseñaron, pues, entre otros, Lisa Sánchez y sus estudiantes de diseño gráfico. El proyecto lo divulgamos para público local, para estudiantes extranjeros, para ciudadanos de la tercera edad, también para estudiantes universitarios, para estudiantes de colegio, porque la idea nuevamente, vean que aquí este estudiante está sosteniendo una maceta, ¿verdad? Con el arbolito, ¿verdad? Y es interesante porque ginkgo lo llevamos a pasear, lo llevamos a diferentes lados para que la gente conozca este árbol único que no tenemos en Costa Rica
y que tiene esas hojas y esa historia tan, pues, impresionante, ¿verdad? Que ha sobrevivido desde bombardeos atómicos hasta procesos de extinción masiva. Entonces, actualmente Costa Rica, que está tan polarizado, Ginkgo representa como una manera en que nosotros podemos, pues, volver a llevar el mensaje que debemos apreciar nuestras diferencias y olvidar esos discursos políticos polarizantes y luchar por que Costa Rica mantenga las conquistas sociales y ambientales que ha logrado y que son generacionales. Estamos hablando de décadas. Esto no se consiguió ayer. Nosotros debemos fortalecer ese Estado democrático y hacerlo a través de la paz, ¿verdad? Un Estado que valora la paz no únicamente como ausencia de pues el conflicto violento y armado, sino conseguir una sociedad que verdaderamente sea justa, sea igualitaria y que dé oportunidades para que todos y todas podamos desarrollarnos. Y aquí termino con una cita de María Montessori, que es una profesora o fue maestra de kinder. Vean, los maestros de kinder cambiando el mundo. Si nosotros necesitamos, y eso lo dicen mejores maestros, mejores profesores, si queremos cambiar nuestra sociedad para bien. Esta frase de María Montessori dice, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para competir. Y ese es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Voy a terminar con una frase de uno de mis estudiantes, que es una frase lapidaria. Y este estudiante a mí me impactó la frase que él dijo. Él dijo que si queremos mejores políticos, comencemos por tener buenos ciudadanos. Y para eso es necesario ser solidarios, ser empáticos y ser menos egoístas. Muchos de los problemas que nosotros enfrentamos actualmente, incluyendo el cambio climático, es el resultado del egoísmo humano. Y Ginkgo lo usamos como un símbolo, ¿verdad? Yo espero que en algún día pues nos podamos sentar a la sombra de Ginkgo y pues meditar sobre estas pues ideas y difundir una cultura de paz. Y con esto pues simplemente agradecer y el espacio y esperar que haya preguntas y muchas gracias. Hermosa presentación, Gerardo. Muchísimas gracias. Qué lindo proyecto. Muchas gracias por traer esa oportunidad de reproducir estos árboles aquí en Costa Rica. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Lalo por la presentación, por esos cuentos y esas historias. Yo estaba así como soñando y con las ganas de abrazar un árbol. Ahorita en algún momento salgo al patio y abrazo el árbol así esté oscuro, pero para allá ya voy a terminar. Entonces, para terminar, nos hemos pasado un poquitillo, pero está bien. Disculpas para las personas que de pronto se tienen que ausentar. Si hay alguna sugerencias, comentarios, preguntas, pueden escribirlo en el chat, pueden levantar la manito, pueden abrir sus micrófonos. Adelante, quien quiera intervenir. Mientras alguien interviene, aquí hay un mensaje de Roxana. Dice un sublime mensaje de Ginkgo. Fe, resiliencia, esperanza, paz, bellísimos proyectos. Bobby dice Ginkgo también es medicinal en Asia. Daniel dice, muy buena la primera ponencia de Lalo, muchas gracias. Entonces, si alguien más desea participar, bueno, aquí Paula puso un mensaje. Buenísimas ambas ponencias, como para seguir escuchándolos por mucho rato más. Gracias, chicos. Tal cual me uno. Yo podría estar aquí toda la noche. Tenemos a Alejandro con la manito levantada. Adelante, Alejandro. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí me disculpo porque no va a poder encender la cámara. Eso. Cuestiones de conexión. Más bien ayer no pude conectarme por lo mismo que las, pero al menos hoy sí pude. Bueno, no, más bien, bueno, agradecer a los expositores, estuvo súper linda las charlas. Y más que pregunta, es como un comentario. Yo siento que es tan lindo, a mí el tema de los árboles me encanta porque uno aprende muchísimo de ellos, ¿verdad? Ahí hay, bueno, ya son muy conocidos unos libros, yo los conseguí por ahí y he visto que se habla bastante sobre ellos, sobre también cómo se relacionan los árboles en comunidades, ¿verdad? En los bosques. Hay una investigación que hizo un ingeniero forestal, creo que fue en Estados Unidos o algo así, de donde habla de cómo ellos se unen a través de los micelios y todo esto. Y pues hemos escuchado mucho hablar sobre ello.
Y yo creo que es al menos esa situación fue una de las primeras que a mí me hizo pensar en cómo los árboles a veces no los vemos como objeto también de inspiración para nosotros como sociedad, ¿verdad? Como, por ejemplo, ahora en lo último que estaba diciendo, se me olvidó el nombre, pero hablando del Ginkgo biloba, ¿verdad? Estos ejemplos de resiliencia y demás que representan los árboles, eh, eso me parece interesantísimo. Muchas veces nos inspiramos y es totalmente justo y válido, ¿verdad? Inspirarnos en otras personas o, no sé, incluso entes un poco más, no sé cómo decirlo, pero como que son más cercanos a nosotros, ¿verdad? Tal vez como los animales, pero las plantas, ¿verdad? Como ingeniero agrónomo que soy, yo trabajo más con plantas y los árboles en especial, como seres que son tan, no sé, yo siento que son el punto culmine de la evolución a veces, son increíbles, ¿verdad? Y tienen mucho para enseñarnos. Entonces, estas dos charlas, a mí me gustaron muchísimo por eso, porque creo que refuerza esa idea de que hay muchísimo que aprender de ellos, observar los montones, creo que hay que observar los montones y además es riquísimo, ¿verdad? Tener la oportunidad de llegar y sentarse en la sombra de un árbol y en silencio ver todo lo que hace, ¿verdad? Cómo se relaciona con su entorno, cómo se relaciona con otros entes del ecosistema, con nosotros, con otros árboles. Y hay muchas cosas que no vemos, pero charlas como estas nos permiten conocer de eso. Hay muchas cosas que yo no sabía. Entonces, qué rico, qué dicha que están estos espacios y muchas gracias de nuevo a los que expusieron, porque al menos para mí, o sea, yo estoy emocionadísimo. Yo aquí no tengo un árbol cerca donde estoy ahorita, entonces no voy a poder abrazarlo, pero mañana en el trabajo fijo que sí, porque estoy todo inspirado, estoy muy contento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejo. Gracias. Roxana, adelante. Hola, hola, buenas noches. Tengo una consulta para Gerardo. Yo no sé si muy atrevida la pregunta en pensar si se puede hacer visita para conocer los arbolitos o no sé, es la consulta porque imagino, ¿verdad? La inspiración que ofrece ese arbolito y el significado que tiene, diciéndose en un país que está muy lleno de paz, que no hemos tenido enfrentamientos tan grandes, guerras. em, el conocer un arbolito de esos pues inspira mucho y la historia detrás que Gerardo nos compartió. Gracias, Roxana, por la pregunta. En realidad, cuando llevamos a la plántula de ginkgo a interactuar con diferentes audiencias, es interesante, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar del árbol versus verlo y tener el chance incluso de tocarlo, ¿verdad? Y más un árbol cuyas hojas son únicas porque en el reino vegetal, y me corrigen si me equivoco, no hay un árbol que tenga ese tipo de hojas, con esa forma, ¿verdad? Es un árbol, digamos, único en ese sentido, además de que es único porque es la única especie de su división, está en la división ginkgófita, o sea, es un sobreviviente, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a la plántula a interactuar con diferentes audiencias, pues la respuesta es muy interesante. Y voy a dar una anécdota porque una vez lo llevé al curso de ecología, laboratorio de ecología en la Universidad de Costa Rica, y resulta que les di la charla, les explico un poco de la historia, y en esa precisa fecha, ¿verdad? Cuando llevé el arbolito a la escuela de biología, resulta que era básicamente el cumpleaños de Ginkgo. Y para probar que los biólogos y las biólogas estamos totalmente locos, los estudiantes le cantaron feliz cumpleaños, ¿verdad? Entonces eso fue algo que fue muy, muy bonito, ¿verdad? Fue maravilloso porque eso quiere decir que hay una conexión con la naturaleza. Esa conexión la estamos perdiendo, ¿verdad? Porque actualmente nuestros gobernantes y eso a todo nivel, ¿verdad? Ven la naturaleza como una manera de hacer dinero. Si no tiene valor, no es útil, ¿verdad? Entonces nosotros debemos superar esas ideas, ¿verdad? Porque la naturaleza en realidad y los árboles dan más de lo que nosotros podemos asignarle como un valor monetario, ¿verdad? Entonces, Ginkgo y este proyecto tiene muchas aristas, muchos mensajes, porque también habla de esa conexión que nosotros estamos perdiendo y que debemos recuperar, ¿verdad? Y además de los servicios ambientales que los árboles generan y de la característica que mencionaba Eduardo, que los árboles son un ejemplo de resiliencia, de que podemos regenerarnos,
podemos recuperarnos, podemos aspirar a tener un mundo mejor, ¿verdad? Y qué mejor mundo, ¿verdad? Sí, estar rodeados de naturaleza y de árboles y de mejorar la experiencia humana a través de la comprensión de nuestra conexión natural. Entonces, gracias, Rox, por la pregunta. Y Gerardo, ¿se puede seguir en alguna página, digamos, la evolución Sí, ahí, el crecimiento? sí, el proyecto tiene un Facebook, ¿verdad? Y yo estoy, tal vez este semestre, estamos trabajando en una historia de un cuento para niños que describe la historia de recuperación del árbol después del bombardeo atómico. Y también vamos a establecer por lo menos un póster y algún tipo de experiencia interactiva en el Jardín Botánico Lancaster, porque es importante que la gente sepa que estos arbolitos están en Costa Rica. Yo he publicado algunos articulitos en periódicos nacionales, pero al proyecto hay que darle difusión porque el mensaje es importante. Y eventualmente ya cuando se siembren, pues la idea es que los arbolitos se establezcan y pues que la gente no solamente conozca el árbol, sino también conozca el mensaje. Son las historias, ¿verdad?, de las que nos hablaba Eduardo al principio, esa narrativa. Nosotros necesitamos reforzarla, ¿verdad? Y cambiar nuestra mentalidad y tener una sociedad más solidaria, más justa. Muchas gracias, Gerardo. Elida puso un mensaje, qué bellas charlas e interesantes. Y yo creo que para cerrar, voy a leer una pregunta de Bobby. Dice que ella participó en una conferencia sobre comunicación entre especies, en la que una ponente dijo, perdón que se me saltó, que podía comunicarse con los árboles. Dado que ambos ustedes, Eduardo y Gerardo, trabajan están en contacto con los árboles, ¿han tenido alguna experiencia en la que se hayan comunicado con los árboles o hayan recibido algún mensaje de un árbol? ¿Quién quiere responder? Bueno, hay un libro que en algún momento fue muy popular que se llama La vida secreta de las plantas, Ujú. ¿verdad? Entonces es un libro que, digamos, hay que tener cierta flexibilidad, ¿verdad? Para entenderlo, ¿verdad? Porque las plantas se han encontrado que reaccionan, por ejemplo, a la música y a algunos tipos de ambiente. Es lógico, ¿verdad? Es lógico porque son seres vivientes, no son, están hechos de palo, digamos, ¿verdad? Por ahí dicen la frase popular, pero reaccionan a diferentes estímulos ambientales. Ahora, también han habido investigaciones científicas que las acercan o que por lo menos proponen una especie de sistema nervioso para las plantas. Todo esto es, digamos, muy experimental, muy especulativo, ¿verdad? Nosotros como científicos mantenemos como una posición escéptica, nos toca hacerlo, ¿verdad? Pero también es importante soñar un poquito, ¿verdad? Porque no solamente hay otras dimensiones, ¿verdad? Y yo creo que este tipo de historias pues nos acercan, ¿verdad? A lo que es el mundo natural y mantener esa conexión es importante. Eduardo también lo dijo, las plantas tienen pues un efecto curativo, un efecto terapéutico. Entonces, es necesario, pues, por lo menos explorar estas preguntas, ¿verdad? Y no desecharlas, digamos, a portas o de una sola vez. Ujú. Eh, Gracias, Eduardo. y yo para responderle a Bowie, ¿verdad? Pues de manera consciente, pues no he sentido, digamos, una comunicación de un árbol, ¿verdad? Pero, digamos, no somos solo conciencia, digamos, pienso, digamos, sino que, pues uno cuando está cerca de, bueno, en mi caso, cuando estoy cerca de la naturaleza o de un organismo que me llama mucho la atención y que despierta mi admiración, hay un mensaje, digamos, que no, más como, qué sé yo, espiritual, digamos. ¿Verdad? Entonces, pues uno puede sentir esas cosas, digamos, estando en el bosque he tenido experiencias que a mí me cuesta mucho volver a describir porque no tengo como palabras para decir, bueno, me pasó esto
y bueno, me cuesta encontrar qué fue lo que yo sentí en ese momento, digamos, porque ha sido experiencias que, no sé, para mí mágicas, ¿verdad? Entonces, yo digo, de manera consciente que digo, me habló ese pajarito o esa planta, no, pero sí hay sí uno siente, pues, mensajes, ¿verdad? Que vienen de la naturaleza, ¿verdad? De otras formas que tal vez no es de la mente, ¿verdad? Sino del estado de ánimo, digamos. Muchas gracias, Lalo. Sí, me identifico también con ello. Muchas veces uno se acerca a un árbol y no es un mensaje que uno puede materializar, pero se siente la energía, se siente la tranquilidad, se siente la paz. Y ahí hay una comunicación que de pronto no le tenemos nombre, pero ahí está. Hay un mensaje, ya para cerrar. Ah, sí. Bueno, Gerardo ya lo puso. Estaban preguntando cuál es el Facebook y ya Gerardo respondió. Y también Paula nos dejó un link, un enlace de YouTube. Dice que es un proyecto sobre cómo se está traduciendo la música que producen las plantas con aparatos que podemos escuchar los humanos. Yo ya lo abrí, ya queda listo para leer. Hay un mensaje de Alejo. En ese sentido, creo que podemos pensar en los distintos tipos de comunicación. Creo que la inspiración recibida desde los árboles y que uno puede plasmar en cosas como el arte, las emociones, etcétera, es quizá un tipo de comunicación, de comunicarse. Y Roxana dice: muchas gracias a Eduardo y Gerardo por compartir sobre los beneficios intangibles que los árboles nos ofrecen y que, y que no se visibilizan tanto. Y bueno, nos hemos pasado un montón, pero con estas dos personas encantadoras, yo estoy muy contento aquí, como decían, podría quedarme más tiempo. Si alguien más quiere añadir algo, si no, Eduardo y Gerardo, últimas palabras. Eh, Yo, Juan, Elida, sí, por favor. es que, por mi, bueno, aquí en la urbanización en donde vivo, bueno, muchas gracias a los que hicieron las charlas que están tan hermosas, porque yo amo los árboles, de toda la vida los he amado. Y a veces cuando, no sé, estoy como así, como enojada o depresiva, entonces vuelvo a ver los árboles y tal vez han salido alguna flor. Y ya eso para mí es como un regalo, como que es pura salud mental, ¿verdad? Eso. Y, y para mí son mágicos. Y me encanta eso de que por medio de los micelios se comunican también. Yo me los imagino de verdad comunicándose, como, me recuerda como aquellos árboles de Señor de los Anillos, creo que era, que caminaban, que eran, sí, y eran como unos entes que se comunicaban y caminaban por en medio de la selva. Pero sí, los árboles, a mí me fascina cuando hace un poco de viento y hay algunos árboles ya grandes. Aquí hay muy poco árbol y yo soy una de las que pasa sembrando árboles y me los quiebran, me los despedazan, les tiran los perros encima. Como son pequeños que los pongo, entonces los maltratan mucho. Y para peor es de que hubo un incendio en un lote baldío a la par por donde lo siembro y la mayoría se quemaron arriba. Sin embargo, ellos son tan resistentes que a los días ya tenían brotecitos, pero van a empezar de nuevo, ¿verdad? Y hay que esperar ahora otro montón. Tenía como 2 años de estar cuidando esos árboles y estaba fascinada. Tengo un vainillo que me traje de allá, que me regalaron en el jardín botánico, y el vainillo ya, eh, dos, tuvo 2 cosechas ya de flores. Y bueno, casi me muero yo de la emoción cuando le vi las primeras florcitas, porque como cuesta tanto que crezcan, que los dejen crecer, y cuando se quemaron esos, bueno, lloré y de todo, pero ahí van de nuevo con los brotes, y esos que están grandes, que están en un paredón,
Esos árboles, cuando hace mucho viento, se mueven las ramas porque están como de lado, ¿verdad? Que quedan eh, eh, hacia, hacia la urbanización. Y a veces voy, entonces yo los veo que danzan, que ellos danzan, hacen unas danzas. Y le digo a mi hijo, vean los árboles danzando, claro, mi hijo viejo, ¿verdad? Ya un día que se fue conmigo. Y, y dice, ay mami, usted está pero chiflada, dice. Pero sí danzan, les digo, vea cómo danzan. Y la danza es para mí. Y se muere de la risa. O para nosotros, le digo. Y se muere de la risa, pero los árboles son vidas, bueno, yo lo siento como que son vidas, ¿verdad? Tan importantes como toda la naturaleza. Y son vidas que a veces valen más que alguna vida humana y son tan necesarios. Y esos quiero ver esos que sobrevivieron a la bomba. Igual que la otra señora que está diciendo que si se podían visitar y eso. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Elida. Vamos a ver si de pronto hacemos un grupito de aquí, de esta charla, y salimos y nos ponemos de acuerdo con Gerardo a ver cómo podríamos organizar para visitar. Ok. Muchas gracias. Para cerrar entonces, Eduardo, Gerardo, últimas palabras. Ok, sí, bueno, yo quería decir que es importante que la gente cree historias, ¿verdad? Sobre árboles, por ejemplo, en las comunidades, porque eso hace que alrededor de cada individuo haya una mística y eso hace que, pues lo conserven más, ¿verdad? Entonces es importante que uno empiece a crear esa, digamos, costumbre de hacer historias, ¿verdad? Porque que hay una narrativa, por ejemplo, con los árboles de paz, hay una narrativa muy poderosa, ¿verdad? Y eso hace que uno les dé más importancia y ayuda a la conservación. Muchas gracias, Eduardo. Por mi Gerardo. parte, agradecerles a todo, al Trueque, al colectivo El Trueque, por el espacio, a Eduardo, porque él me invitó a participar, y a todos ustedes por la atención, y pues espero que pasen muy buenas noches. Muchas gracias de nuevo, Gerardo, por aceptar la invitación, Eduardo. Con Eduardo nos vamos a ver de nuevo el domingo, por si están interesados. Tenemos en el Jardín Botánico José María Orozco, ahí en la UCR San Pedro, un taller de pacas digestoras y de huertas urbanas. Este domingo a las 9 de la mañana, ahí van a poder conocer a Lalo en persona y a mí y a Bobby si no nos conocemos. Bienvenidas y muchísimas gracias a todas y todos por participar. Hoy es la cuarta charla, la próxima charla es el próximo lunes. Entonces por ahí nos estamos viendo. Recuerden que todo esto está grabado, después les pasamos los enlaces. Feliz noche y muchas gracias a todos. Buenas Abrazos noches. Buenas y noches. abrazar un árbol los que puedan ahorita. Chao, chao. Gracias. Gracias.